Muy doloroso lo que ha ocurrido, muy doloroso este retroceso de Colombia. Otra vez un magnicidio, otra vez un candidato asesinado, expresidente Iván Duque. Gracias por estar con nosotros. Doctor Juan, un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia de la FM. Este es un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, y tiene que ser un momento que nos invite a la unidad de propósito y también a la claridad patriótica. Miguel fue un hombre que hizo política con altura, con ideales, que dejó una huella y una impronta, y la mejor forma de honrar su legado es hoy justamente dejando los egos a un lado, las divisiones, rechazando la violencia y pensando con claridad en que Colombia tiene que sacudirse de esta horrible noche del apaciguamiento frente al narcoterrorismo. Señor expresidente Duque, usted fue presidente de la República con la divisa del Centro Democrático, ese ha sido su partido. ¿Qué cree usted que debería ser el Centro Democrático hoy? Doctor Juan, yo creo principalmente que este no debe ser un momento de conjeturas políticas, ni mucho menos de cálculos electorales. Yo creo que es clara la situación que se vive. El partido ha habido una situación muy dolorosa por el atentado y ahora el fallecimiento de Miguel, producto de las balas asesinas del narcoterrorismo. También hemos visto cómo se ha intentado silenciar la voz democrática de Álvaro Uribe en un proceso lleno de irregularidades. Y hemos visto también cómo se ha tratado muchas veces de estigmatizar la voz de nuestro partido. Pero yo creo que este tiene que ser un momento de unidad, como lo digo, de unidad de propósito y unidad patriótica. Este no es un tema solamente de reflexión partidista. Yo creo que hoy tenemos que pensar con un sentido patriótico, y es el discurso del odio, de la polarización, el apaciguamiento con el crimen y el terrorismo, la genuflexión frente a los regímenes que auspician el terrorismo en la región. Todo eso está conduciendo al país tristemente a una nueva oleada de violencia, donde la voz de Miguel Uribe fue acallada en ese entorno. Yo creo que hoy todos los colombianos debemos pensar con claridad que esto no es ni con vanidades ni con egos, sino con la claridad de sacar el país adelante, como que tenemos que buscar manifestar claramente lo que Miguel mismo propuso en sus propias consignas políticas, que Colombia está primero que cualquier interés personal, y que de aquí tiene que salir una voz unificada de un país que quiere decir ya basta con este apaciguamiento y ya basta con este discurso polarizador. Presidente, un cordial saludo. ¿Quiénes, en su opinión, son o serían los responsables de este magnicidio? Pues William, yo no quiero ponerme a hacer conjeturas ni especulaciones, pero creo que hasta ahora todo apunta con claridad a que está la mano de la mal llamada Marquetalia, donde está Iván Márquez, donde estaba el Zarco Aldinever y todos estos bandidos que han sido protegidos en territorio venezolano. Hasta ahora todo indica que de allá es de donde vino la instrucción y donde se gestó todo esto. Obviamente las autoridades tendrán que hacer lo propio, pero al margen de eso, también tenemos que tener claridad que ha habido un discurso de odio, un discurso de polarización que ha venido también desde el púlpito presidencial, que si bien no tiene una relación con la autoría intelectual o material, pues ha enrarecido también el ambiente. Que días antes del atentado de Miguel hayamos visto al presidente de la República acusando al abuelo de él de crímenes de lesa humanidad, y ver más de 20 mensajes en los últimos 3 años en su contra, pues eso muestra que el discurso presidencial no puede seguir estigmatizando. El presidente de la República, por orden constitucional, es un símbolo de la unidad nacional, no de la división nacional. Entonces, yo espero que eso también lleve a la reflexión rápida, profunda y efectiva de que no se puede seguir desde el gobierno estigmatizando a quienes piensan distinto.
Expresidente, buenos días. Yo sé que usted nos acaba de decir que no es momento de cálculos políticos y seguramente algunos lo están pensando así, pero es inevitable. Es inevitable por el futuro del país y las próximas elecciones empezar a pensar, digamos, quién debería asumir las banderas de Miguel Uribe en estos momentos. ¿Quién debería hacerlo? ¿Cómo se No, debería? no, Darcy, mire, yo se lo digo y se lo digo con total respeto. Yo no quiero hablar de eso en este momento. Yo no creo que este sea el momento de hacer ese tipo de reflexiones. Yo sé y entiendo que por el rigor periodístico es algo que ustedes se tienen que preguntar, pero este no es un momento para hacer ese tipo de cábalos o ese tipo de especulaciones. Yo creo que hoy es un momento de dolor. Tenemos que como colombianos asumir el dolor, tenemos que procesar esta situación y tenemos que partir de una reflexión. Y es que esto no es simplemente un llamado de atención, esto es un momento de dolor patriótico y nacional. Que una persona que vio a su madre morir por las balas asesinas de Pablo Escobar haya caído por las balas asesinas del narcoterrorismo, donde hemos visto todos estos retrocesos institucionales, tiene que servir para que antes de pensar quién va a heredar o quién no va a heredar sus banderas, es para entender que este no es un momento ni de egos, ni de vanidades, ni un momento de batallas innecesarias entre personas que piensan igual. Este tiene que ser un momento de unidad de país. Aquí tenemos que los colombianos darnos cuenta que como vamos con este apaciguamiento con el terrorismo, con esta forma también de ser permisivos con los criminales, donde muchas veces se les nombra gestores de paz para que eludan a las autoridades, donde tenemos una actitud connivente con el régimen que protege a esos terroristas en América Latina, ese camino nos va a llevar a la debacle. Entonces, yo antes que decirle quién o bajo qué procedimiento, lo que le quiero decir, este tiene que ser un momento donde nos pongamos la mano en el corazón como colombianos y entendamos que o es unidad o el país se va a ir por el precipicio. Esa yo creo que debe ser la reflexión. Tenemos que honrar su memoria, tenemos que acompañar a su familia en las honras fúnebres y dejar que estos momentos de dolor se apacigüen para que a partir de todo este procesamiento de este dolor podamos convertir esto en una unidad de propósito patriótico en Colombia. Pero sin duda hay un sector de la sociedad que está muy golpeado y que viene muy golpeado desde el atentado, ahora la muerte y también todo lo que pasó con el expresidente Uribe. Es decir, cómo hablarle a ese sector del país que se siente identificado con, digamos, este sector político y con lo que encarna este sector político y que en este momento se siente absolutamente huérfano. Hay un expresidente que está en la cárcel y hay un candidato presidencial que murió, que lo mataron. Yo creo que, Darcy, claramente como se lo dije, aquí hay un interés de acallar a una voz, de acallar a un partido, de acallar a unas ideas. Y eso no lo van a lograr. Nosotros hemos siempre entendido que la adversidad nos hace más fuertes. Sin lugar a dudas, y como se lo dije yo en días pasados, el Centro Democrático como partido es un partido que tiene vocación de poder, es un partido que tiene vocación de ideales y que tiene también una impronta de trabajar de la mano del pueblo colombiano. Pero también creo que estas reflexiones las tendrá que hacer el partido con total tranquilidad, sin enemistades, pensando en su mayor contribución a Colombia como siempre la ha hecho. Y de ahí saldrán, me imagino, prontamente los caminos que se deberán emprender. Pero este es un momento, como lo digo, donde por encima inclusive de los partidos tenemos que tener unidad patriótica. Y la unidad patriótica es para reflexionar que el discurso de la polarización, que el discurso del odio y que el discurso de ser apaciguadores y proteccionistas con el terrorismo está conduciendo nuevamente al país a revivir estas historias de violencia. Por eso, unidad antes que todo en este momento. Expresidente Iván Duque, muy buenos días, saludos desde Medellín. Entendemos que el presidente Gustavo Petro hoy se va a dirigir a los colombianos. ¿Qué posición debería tomar él y usted como expresidente, qué cree que él debería decirnos a los colombianos hoy? Pues lo primero que el país está esperando es que cese el discurso de odio desde la presidencia de la República, que cese el discurso estigmatizador, que en Colombia podemos pensar distinto en democracia,
y podemos expresar nuestro pensamiento en democracia y podemos resolver nuestras diferencias a partir de los mecanismos que la Constitución y la ley prevén. Pero lo primero es parar esa persecución en el discurso que desde hace ya varios años se viene empleando desde el púlpito presidencial. Lo segundo, que haya claridad en la lucha contra el terrorismo. Estos bandidos que hasta ahora, por las pesquisas que se conocen, son los que han estado protegidos en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen, por el cartel de los soles. El Zarco Aldinever, que era hacia donde se dirigía toda esta investigación, estaba protegido en territorio venezolano. Y eso también tiene que ser para que desde la presidencia se tome una actitud vertical y se conozca la verdad. Y además, que cesen todas estas entregas de categorías de gestores de paz a quienes están lacerando al pueblo colombiano, como fue tristemente en este caso lo que ocurrió con Miguel Uribe. Y esperamos también que desde la presidencia de la República cese también esa especie de protectorado que le quieren ejercer a la dictadura de Nicolás Maduro. Todas Sí, estas cosas están conectadas. Así que yo expresidente. espero que ese sea el mensaje que se transmite. Pero además de ese mensaje que nos ha quedado claro en el que usted le pide a la presidencia que no ejerza más la violencia política en el discurso, ¿qué debería pasar desde todos los sectores? Porque esto, por supuesto, genera muchísima rabia y va a generar muchísimas reacciones y va a aumentar la polarización. ¿Qué debería pasar desde todos los sectores para que no haya más violencia en Colombia? Pues es que yo creo que si usted se da cuenta, en la política colombiana, ningún otro movimiento o partido está incitando a la violencia. Es que aquí se ha tratado de llevar la idea de que es que desde todos los lados se está incitando a la violencia. El discurso estigmatizador, ¿de dónde ha salido? El discurso estigmatizador ha salido desde el púlpito presidencial. Los demás partidos en este momento y toda la nación está consternada, está afectada. Es que esto es un golpe muy duro en el corazón del pueblo colombiano y es un retroceso. Estamos volviendo a los años 90. Entonces, aquí con claridad, yo creo que tiene que haber un discurso de contundencia con el crimen, pero desde todos los sectores que se han visto estigmatizados, tener la capacidad de pensar hacia el año entrante y tener una unidad de propósito bajo un principio patriótico, y es: Colombia necesita pasar esta horrible noche de populismo, de polarización, de estigmatización y de protección a la criminalidad a través de discursos apaciguadores. Señor expresidente Iván Duque, en estas circunstancias, nosotros hemos visto pronunciamientos internacionales de quienes han expresado preocupaciones por lo que ocurre en Colombia, en Estados Unidos, muy, muy fuertemente. ¿Qué se debe hacer ante las instancias internacionales en este momento para contribuir en el blindaje de la democracia colombiana? Pues primero, una observancia muy clara de lo que está pasando en el país. Es que no se nos olvide que hasta hace pocas semanas querían meterle la mano a la registraduría, que cuando salió la estigmatización de una compañía que presta un servicio tecnológico en una entidad y que también viene prestando otro tipo de asistencia durante más de 20 años en el proceso electoral, se trató de golpear el sistema electoral tratando de evitar que esa compañía pudiera prestar servicios. No se nos puede olvidar que se ha hablado repetidamente desde la presidencia de la República de la necesidad de reelegir al gobierno en cabeza de otros, puede ser, pero eso rompe también con el principio de la no participación en política y de ser garante de un proceso electoral. Eso no lo habíamos visto en Colombia en los últimos 20, 25, 30, 40 años, que desde la presidencia activamente se esté llamando a eso. Entonces yo creo que esos son temas que requieren observancia internacional, como también requiere observancia internacional que ayer se hizo un llamado por parte de la presidencia de la República para prácticamente salir en defensa armada del régimen de Nicolás Maduro, que es un régimen que a todas luces viola la resolución 1373 del Consejo de Seguridad porque le da amparo y protección a grupos terroristas, pero adicionalmente tiene un grupo terrorista declarado por Estados Unidos al frente de los destinos de esa nación en un régimen opresor. Entonces yo creo que razón de más
para darnos cuenta que el proceso electoral de Colombia es algo que debe despertar la atención de todo el mundo, porque hay una intención de Maduro y de los que son patrocinadores y protectores de Maduro de tratar de apoderarse de manera permanente de nuestra democracia. Entonces, esto no es un tema menor, requiere una gran atención de la comunidad internacional y requiere también que la comunidad internacional actúe rápidamente frente a los grupos terroristas que desde Venezuela están amenazando a Colombia. 7 de la mañana, 8 minutos. Gracias, expresidente Iván Duque, por estar con nosotros en esta mañana en la que nos duele Colombia, esta mañana dolorosa para el país. Gracias, doctor Juan, y de nuevo aprovecho estos micrófonos para hacer un llamado de solidaridad a la familia de Miguel Uribe, a sus seres queridos, pero también un llamado a la nación entera para la unidad de propósito patriótico de pasar esta horrible noche.